Hola, ¿qué tal? Volvemos con el post del GP de Brasil. Se empieza a ver ya por dónde pueden ir los campeonatos, tanto en MotoGP, donde dominan las Aprilias, tanto también como en Moto2 y Moto3, donde los españoles están dominando. Arrancamos con lo más reciente, la carrera de MotoGP. BCX se llevaba el Gran Premio de Brasil y vamos a empezar primero con lo extradeportivo porque Brasil ha dejado muchísimas dudas. Empezaba la carrera ya con todo lo que habíamos tenido el sábado, el circuito al final se homologó deprisa y corriendo, hasta el jueves había dudas. El sábado conocimos ese agujero en el medio de la pista, muchísimo retraso hasta que se consiguió arreglar. Como estaba fuera de la trazada parece que pasó a un plano secundario, pero esto ya empezaba a dejar señales un poco de lo que nos íbamos a encontrar en el domingo con la quali de Moto2 y las carreras de Moto3 y Moto2. La pista se empezó a degradar y cuando iba a comenzar la carrera de MotoGP conocíamos esa noticia que pilló por sorpresa a todo el mundo, porque la verdad que incluso en la retransmisión no se sabía todavía si era por el desgaste de los neumáticos o por la pista, y se redujo la vuelta de 31 a 23. La verdad que se quedaba una carrera muy parecida al sprint, eran pocas vueltas más que la sprint. Durante la retransmisión, yo lo pude ver en DAZN, preguntan al técnico de Michelin y dice que por sus neumáticos no son, y posteriormente incluso Michelin se reiteró en esto y subió un tuit, lo vemos ahora, en el que indicaban que sus neumáticos duran más que la pista. Así que las dudas se resuelven ahí viendo todas las fotos. Vamos a ir poniendo fotos de todo lo que se vio durante la pista. Se estaba rompiendo el trazado, literalmente se estaban soltando piedras, había gravilla, y esto lo hicieron, se reflejó en los pilotos. Posteriormente en las ruedas de prensa, Rins salió, enseñó la mano y tenía un dedo morado por los golpes que habían recibido por las piedras. Alex Márquez tenía el brazo con muchas marcas de esas piedras que iba soltando la pista, así que un asfalto que dejó muchas dudas. Se estaba rompiendo y yo creo que menos mal que se redujeron casi 10 vueltas la carrera, porque hubiera sido un problema. Empezaba a haber caídas, los pilotos, por ejemplo Marc Márquez dijo que se notaba mucho, que había que forzar un poco menos de lo que harías en una pista con esa temperatura y en esas condiciones, y yo creo que deja muchas dudas con lo que se va a venir al año que viene, así que veremos si lo pueden remediar. Y ahora vamos a continuar ya con lo deportivo, vamos a dejar esto a un lado, esto lo tienen que solucionar los expertos, y comenzamos con MotoGP. Como decía, Bezzecchi, Aprilia es una realidad, Bezzecchi sigue ganando, sumando las carreras del año pasado ya van 4 victorias consecutivas, y acabaron muy bien y empiezan todavía mejor porque Jorge Martín vuelve de la lesión y está ahí, lo demostró en la sprint, volvía y al final en la carrera larga hace el segundo puesto. Muy interesante ver hasta dónde llegan las Aprilias y cómo de lastradas van las Ducati. Yo creo que cuando lleguemos a Europa va a estar todo muy igualado y va a ser una prueba de fuego para Ducati, y en concreto en Marc Márquez, que es el campeón, ver en Austin, que es el patio de su casa donde siempre gana. Vamos a ver si ahí lo puede hacer bien. Ahí va a ser una marca de dónde pueden estar las Aprilias y dónde realmente están las Ducati, si hay tanta igualdad o, como estamos viendo, muy buenas actuaciones tanto del equipo oficial como del Trackhouse, porque Ogura terminó quinto y Raúl Fernández fue décimo, y luego lo hemos visto en los entrenamientos. La verdad que las que mejor funcionan son las Aprilia, y un paso por detrás ahora mismo estarían las Ducati. Yo creo que Marc ha empezado, se dudaba si está o no está, y yo creo que ha empezado con cabeza. El campeonato es muy largo y pueden pasar muchas cosas. Vimos el año pasado que se perdió todo el final de temporada, y suerte que había ganado ya el campeonato, si no se quedaba sin él. Bien Dillan Antonio peleando por el podio con Marc Márquez, ahí esos adelantamientos. El sábado pudo ganarle Marc y el domingo Márquez dijo que frenó un poco, no podía forzar demasiado, y el podio finalmente fue para Dillan Antonio. Bagnaia se cayó
y las Gresini dejando más dudas de lo que se podía esperar, tanto de Alex Márquez como Fermín Aldeguer, que por suerte volvía de la lesión, y la verdad que correr con ese lastre de romperte el fémur es una muy buena actuación. Terminar octavo. Entre las dos Gresini, sexto y octavo, Alex Márquez y Aldeguer. En el séptimo puesto está Pedro Acosta que en la primera carrera vimos que las KTM pueden estar ahí peleando, pero aquí en Brasil no sabemos si pudo afectar la pista, si el neumático que eligió, porque él salió con el neumático blando trasero, lo llevaban la Honda y Yamaha y Pedro Acosta, algo que llamó la atención. Se podía esperar que fuera por la reducción de vueltas, pero yo creo que era lo que más cómodo le venía en ese momento para encontrarse con sensaciones. No sé si le pudo pasar factura. Al final fue séptimo y en el campeonato que sigue estando ahí. Como habíamos citado, la Aprilia Raúl Fernández décimo y resto de españoles, primera Yamaha, décimo cuarto Rins, cogiendo puntos, pero yo creo que estos puntos al final te dan igual, porque lo que está reflejando Yamaha es que no se encuentran. Cambiaron al V4, podemos ser resultadistas, podemos decir que es un error, pero yo creo que lo iban a acabar haciendo, porque están todas las marcas cambiando. Se había cambiado ya Honda, entonces Yamaha lo único que hizo fue seguir el camino, sea un error o vaya a funcionar bien de aquí a final de temporada, eso ya lo veremos, pero de momento las Yamahas que no encuentran ningún resultado. También fuera de puntos Viñales, que de momento no se está encontrando con la Tech Pro. Veremos si esa dupla con Jorge Lorenzo, que a principio de temporada parecía que funcionaba bien, se empiezan a encontrar de nuevo y encuentran sensaciones las KTM, y Mir, que se cayó y no puntúa. En la general se queda líder Bezzecchi, 56 puntos, Martín a 11 y Acosta a 14, Márquez quinto con 34 puntos a 22 puntos. Queda mucho, iremos repasando cada semana la general con los previos y los posts de los GPs. Muchísimas carreras por delante. Comentaremos también esta semana el cambio de calendario, Qatar que se pasa a noviembre, esto desplaza a Portugal y Valencia un par de semanas también en noviembre, así que con un vídeo corto yo creo que lo entenderemos muy bien, porque estamos ante una situación global que puede afectar a lo deportivo. Entonces veremos cómo ese Gran Premio de Qatar cómo afecta al campeonato. En Moto 3, un repaso rápido. Quiles ganaba y acababa de cumplir los 18, por fin puede brindar con champán. Le siguió en el podio su compañero Morelli. Podríamos decir que Quiles ganó 2 veces por esa bandera roja. Se redujo a 5 vueltas, volvieron a salir y volvió a ganar. Esta vez no tenía tanto margen. En la primera parte de la carrera sin bandera roja se había escapado con Almansa, que finalmente se cayó y le dejaba en bandeja la victoria a Quiles, y en la segunda salida, tras la bandera roja, Morelli le apretó un poco hasta el final, pero finalmente fue segundo y Quiles que se pone líder. El podio lo cerró Beda Pratama, 2 rookies como Morelli y Pratama que están dando un paso adelante, y veremos si se pueden consolidar. Carpe terminó cuarto, es el otro que pongo yo ahí peleando por el mundial, y como decía, lástima la caída de Almansa, que cuando iba liderando junto a Máximo Quiles iban los dos escapados y eran los dos que se iban a pelear la victoria. Y el resto de españoles, Adrián Fernández octavo, Uriarte 11º y Adrián Cruces 13º. No acabaron Ríos y Joel Esteban que nos dio un susto con esa volada tremenda, y Almansa, como decía, que ganó la primera carrera, pero en esta no puntuó. David Muñoz, que sigue recuperándose. Héctor Faubel dijo que se esperaban que estuviera en Estados Unidos, pero que no querían forzar, así que hay que ir con calma, son pilotos jóvenes, entonces cuanto mejor recuperen esa lesión, mejor. La general, Quiles, que se ha puesto líder, toma algo de ventaja, 17 puntos a Morelli, esto es muy largo. Carpe es cuarto y Almansa quinto. Puede cambiar en cada gran premio, como vimos, la caída de Almansa te deja con una diferencia de puntos, y esto le puede pasar a Quiles, que esperemos que no cometa ningún error y pueda pelear por el campeonato.
Y en Moto 2 sigue el dominio de españoles y el dominio también del CF Moto Aspar. Holgado, que no soltó el primer puesto en todo el día, como habíamos hablado por ese socavón, se cambió la clasificación de Moto 2 del sábado al domingo. Holgado tenía que pasar por la Q1, pasó, la ganó también la Q2, firmó la pole, salía desde la pole y se terminó llevando la carrera. Por detrás Dani Muñoz, que le plantó mucha guerra, incluso llegó a liderar. Yo creo que con este proyecto Dani Muñoz lo puede hacer muy bien. Italtrans, un equipo potente, y yo creo que puede estar ahí. Veremos si peleando por el mundial. Esto es muy largo, pero yo creo que por carreras va a estar ahí. Luego terminó tercero Manu González y cuarto Scrip, dominante. Los pilotos españoles, se confirma tanto en la parrilla, teniendo la mitad de la parrilla, también con resultados positivos. David Alonso, que terminó quinto, hispano-colombiano, lo contamos también en ese como español. Guevara fue sexto, Ortolá décimo, Alonso López un décimo, Huertas duodécimo, y ya fuera de puntos Sergio García, Fernández, Rueda y Canet. Mal arranque de esta temporada. Y Piqueras y Navarro, que no terminaron la carrera. En la general, recordamos que en la primera carrera se redujeron los puntos a la mitad. La victoria fue de Manu González y de 25 pasó a 12,5 porque no se cumplieron todas las vueltas. Tardaron un poco creo que fueron 5 días en contabilizar ese número de vueltas y reducir a mitad la puntuación. Así que algo curioso, que empezaba el año con esta forma. El líder es Holgado, 33 puntos, seguido Manu González, 28,5 por esa cuenta de mitad de puntos. Dani Muñoz, tercero, y se mete de momento en la pelea por la zona alta. Y ya terminando, ya nos damos cita con la próxima carrera, el GP de Estados Unidos, esta misma semana. Va a ser del 28, 29, sábado y domingo, pero el jueves, viernes tendremos ahí una previa. Voy a estar ahí comentando un poco cómo se ve ese GP, porque las Ducati y Marc Márquez vamos a ver cómo llegan y si pueden dar un paso adelante y consolidarse para la pelea contra Aprilia. Parece que se han girado las tornas. Así que estad atentos, porque vamos a hacer mucho contenido de motociclismo y de fútbol. Iré contando cosillas porque vamos a hacer nuevos formatos. Entonces seguidme si no os queréis perder nada. Así que tanto en TikTok para vídeos cortos, como aquí en YouTube, vídeos algo más largos, las previas, los posts. Quiero hacer algunos vídeos explicando, conociendo clubes, conociendo jugadores jóvenes y sobre todo siguiendo la actualidad y las historias más llamativas de motociclismo y de fútbol. Así que nos vemos en próximos vídeos.